Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Los espíritus protectores siempre están con nosotros. Cuéntanos, ¿qué son los espíritus protectores? Bueno, los espíritus protectores son seres superiores a nosotros, desde luego, designados por Dios para esa tarea. Y eso quiere decir que Dios en su infinito amor siempre cuida de sus criaturas. Nosotros, como somos seres pequeños aún, estamos en ese proceso de evolución, necesitamos la ayuda de otros seres más experimentados que nosotros. Pues bien, Dios se encarga precisamente con su protección o su bondad y su amor de designar a estos seres porque son designados. No es que alguien le dé por proteger a su pupilo o aquello, no. Es que Dios les da la oportunidad de servir, porque al fin y al cabo los espíritus superiores, la vocación es servir. Y nosotros somos muy frágiles, tenemos todavía muchos problemas en la caminata y tenemos muchos peligros por todavía nuestra inmadurez. Pues esos espíritus protectores nos aconsejan, nos intuyen, nos orientan para que nuestra caminata por la tierra no sea tan dificultosa. Algo que sucede muy a menudo, que sabiendo y entendiendo que casi todos somos mediums en el sentido de tenemos algún tipo de mediunidad, que nos pueden afectar los espíritus. Sabiendo eso, que hay espíritus buenos, hay espíritus medios y hay espíritus bajos, ¿cómo podríamos diferenciar a estos espíritus protectores de los que se hacen pasar por angelitos o espíritus que llamamos falsos profetas en el espiritismo? Pues mira, Esteban, que Jesús nos dio las pautas adecuadas para ello. Por los frutos les conoceréis. Resulta que cuando tú lo dijiste, todos somos medios y todos sentimos de una u otra forma la presencia espiritual. Hay que determinar para las personas y desde luego orientarlos en ese sentido que cuando sientan una presencia, analicen si esa presencia es pesada, maluca, es muy fría, en fin, ahí puede determinar de que la compañía que tiene no es tan buena. Cosa diferente es cuando yo siento una compañía, me siento agradable, me siento bien, ahí está una seña. Pero lo más importante para las personas es su coraza, una coraza moral, su comportamiento íntimo. Eso es lo que atrae o aleja a los espíritus. Cuando yo estoy comprometido con la vida, y comprometerse con la vida es en mi cambio, en mi transformación moral, pues seguramente que yo voy a tener la compañía de mis guías espirituales, y es precisamente esos espíritus protectores, porque tengo un compromiso. Pero si la persona anda loquita por el mundo sin ningún compromiso en el bien siquiera, pues lo más lógico es que va a tener las compañías que entre otras cosas son providenciales. Mira, Esteban, que uno dice, ay, es que me acompañan espíritus feos o espíritus perversos. Pues mira a ver qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo y cómo es su vida. Porque ellos no tienen la culpa de que se acercan a mí, porque los espíritus mentirosos o los espíritus malos que llamamos entre comillas, no los tengo yo por acaso, es porque yo los atraigo, es porque yo estoy pensando indebidamente. Entonces ahí es donde viene un llamado y el evangelio está precisamente para orientarnos en ese sentido. ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi moral? ¿Cómo está mi trabajo espiritual? ¿Cómo está mi compromiso con la vida? Porque de acuerdo a ese compromiso, entonces yo voy a tener espíritus alrededor mío, buenos, protectores, o aquellos que de pronto están ayudando indirectamente a que yo me ponga las pilas a tomar el buen camino. Existe la posibilidad de que un espíritu te alce el ego, ¿no? Y ahí es cuando también tenemos que tener mucho cuidado, porque si te dicen, Gabriel, tú eres el medium que va a salvar a Colombia, o eres demasiado importante para la evolución del espiritismo, ¿cómo funciona eso?
Es muy cierto, y es que es una prueba por la cual pasamos todos, porque al fin y al cabo, pues nosotros tenemos todavía mucho egoísmo, mucho orgullo, especialmente mucho orgullo. Entonces, cuando llega un espíritu y nos ensalza inclusive muchos espíritus llegan a darnos revelaciones, supuestas revelaciones en las cuales dice que nosotros somos los únicos que podemos recibirlas y transmitirlas al mundo. Entonces, podemos por ahí, vemos en el mundo y en todas partes del mundo, supuestos mediums, sí, nosotros todos somos mediums, pero supuestos mediums reveladores de la verdad y de principios que realmente cuando los analizamos bien son sofismas, no tienen realmente una verdad en el fondo. Para ello nos invita ya en este caso Kardec a discernir, a analizar aquellos mensajes que nos llegan, pasarlos por el tamiz de la razón. Si esto es bueno, si esto tiene fundamento, si esto realmente le va a ayudar al que lo reciba, o simplemente es como una prueba para mi vanidad y para mi orgullo que todavía no venzo. Entonces ahí sirve el discernimiento, el razonamiento, el pensar en que puedo ser engañado, porque todos podemos ser engañados, tanto por los hombres o los espíritus encarnados y con mayor razón por los desencarnados, porque nosotros pues solamente sentimos, percibimos su presencia. Y muchas veces aquí hay un problema muy grave de los medios, Esteban, es que cuando la persona de pronto no conoce mucho de estos temas, no sabe distinguir si lo que pienso es mío o no es mío. Y ahí donde entonces en la casa espírita, en orientaciones para la mediunidad, se le enseña a saber a la persona si lo que pienso, lo que me llega a mi pensamiento es mío, porque sabemos que hay muchos pensamientos que no son nuestros, son sugeridos, son intuidos. Y esos pensamientos hay que analizarlos si, bueno, primero son míos o no son míos. Si no son míos, analizarlos realmente, qué contenido tienen, si realmente es provechoso, bueno, es útil, porque hay informaciones de los espíritus que son inútiles. Claro. Y hay que entonces discernir sobre esa parte. Esto es todo un trabajo que corresponde desde luego a la doctrina espírita, orientar al ser humano, porque este campo es un campo muy delicado, el campo de la mediunidad, el campo de las percepciones del mundo espiritual, y que el espiritismo, teniendo las herramientas para orientar a la persona, lo puede llevar a buen camino y tornarlo un buen instrumento, porque es que esa es la idea. Todos somos instrumentos, pero no siempre somos buenos instrumentos. Para todos los que nos están viendo, de verdad los invitamos a leer el capítulo 21. Habrá falsos cristos y falsos profetas. Ahí les va a ayudar un poco esa información, y también el libro de los mediums. Yo creo que todo ese libro nos ayuda a entender lo que Gabriel nos está enseñando en este momento, ¿verdad? Sí, y otra cosa también, Esteban, es que aconsejarle a las personas que recurran al estudio metodizado, o sea, que haya un curso metódico. Es importante empezar por el principio. No podemos nosotros hablarle a una persona de la comunicación con los espíritus sin tener una base, porque inclusive hay mucha duda de que si existan o no existan, porque el materialismo aún impera en nuestro medio y entonces se tiene dudas sobre esas manifestaciones. Inclusive en teología todavía los que siguen una religión todavía dicen que eso son manifestaciones del demonio. Pero aquí hay entonces que esclarecer y informarle a las personas que los espíritus están ahí siempre y están por todas partes, no hay forma de escaparse uno de ellos. Uno puede sacar buen provecho de esa compañía espiritual, muy buen provecho, porque sabemos que hay espíritus que saben lo que a uno otro no sabemos, que nos recuerden cosas que se nos olvidó por el bendito olvido de una nueva existencia, y especialmente pedir a esos guías espirituales que nos ayuden a entender la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que se manifiesta desde luego a través de ellos, pero hay que entonces discernir esas comunicaciones. Y hablando de discernir, ¿qué es lo más importante que uno tiene que hacer para ser apoyado en situaciones difíciles por un auténtico espíritu protector? Bueno, eso lo decía yo desde el principio, porque en el caso mío personal, yo redundo mucho en el compromiso. El ser humano, cualquiera que sea, tiene un compromiso con la vida, tiene un compromiso con su familia,
tiene un compromiso con su país, hay compromisos, pero el principal compromiso es de mi reforma interior. Cuando yo tengo ese compromiso, yo garantizo la asistencia de los buenos espíritus, porque ellos me apoyan en lo bueno. Cuando yo tengo por ahí desviaciones, equivocaciones y persisto en esa equivocación, ellos se retiran porque respetan, nuestro libre albedrío lo respetan. Y en vez de ellos, cuando ellos se alejan, pues llegan espíritus no tan buenos como para probarme a mí de que realmente tengo que ponerme las pilas. Entonces, ese compromiso conmigo mismo me va a garantizar esto. Otro es que cuando yo recibo por intuición, en este caso de los espíritus, lo que primero que yo debo de pedirles es que me ayuden a fortalecer mi voluntad, mi comprensión, que ayuden a fortalecerme a mí en la fe, por ejemplo. Porque es que la mayoría de las personas, y pues eso lo aprendimos ancestralmente, es que pedimos cosas materiales, pedimos cosas superfluas. No. El cuerpo ya, la naturaleza le brinda lo que necesita, pero nosotros como seres espirituales necesitamos otras cosas, otras clases de cosas. Y Dios nos las provee, sí, Dios nos las provee, eso está ahí, pero hay que saberlas pedir, en el sentido de que, ¿para qué pedir que me gane la lotería o salir de las dificultades económicas o de la pobreza? No, hay que pedir es que yo pueda comprender la razón de lo que me está pasando, que yo pueda, analizar la situación, no solamente la mía, sino la de mi familia, para pedirle a Dios fortaleza, para pedirle a Dios aquellas cosas que solamente sirven al alma. A Dios no se le piden cosas materiales porque ya lo tenemos todo. Entonces hay que saber pedir, porque cuando yo pido cosas materiales, los espíritus inferiores están ahí listicos para concedérmela, pero por un intercambio, o sea, por un interés. Ellos no hacen nada gratuitamente, entonces es delicado eso. Y obviamente, acordémonos de también revisar, creo que el último capítulo del Evangelio según el Espiritismo, que son las oraciones. Ahí también podemos aprender a cómo pedir verdaderamente, ¿no? Sí, desde luego, ese es un manual, todo el Evangelio según el Espiritismo es un manual, el manual más bello que puede el hombre tener en sus manos, pero a veces esos textos, como en el caso de la Biblia, se quedan allá como un lujo, como un objeto de lujo. No, el Evangelio, que es un texto, sí, pero su contenido hay que ponerlo aquí en mi vida cotidiana. Y bellamente Kardec dejó esa colección al final del Evangelio según el Espiritismo, es porque la mayoría de los seres no sabíamos orar, no sabíamos pedirle a Dios. Le pedíamos como un niño pequeñito al papá un juguete que al fin y al cabo de pronto le iba a hacer daño. Allí coloca Kardec, con la ayuda de los espíritus, cómo debemos nosotros de dirigir ese pedido a Dios, que primero que tiene que ser con todo el corazón, con todo respeto, admirando su bondad y su misericordia, y igualmente al final de cada oración debe uno decir que se cumpla la voluntad de Dios, porque no es que yo le esté pidiendo y me lo tenga que dar sí porque sí, no, sino que primero se cumpla la voluntad de Dios, porque si lo que yo estoy pasando debo de pasarlo, la oración me va a fortalecer, a dar ese ánimo y comprensión de la prueba que estoy pasando. En lo que nos pueden ayudar ellos es precisamente en que Esteban o Gabriel aprenda lo que tenga que aprender para la evolución moral de sí mismo, ¿no? Esa es la idea. Mire, todo lo que nos llega en la vida es positivo, es bueno y es, digamos, lo mejor que nos puede pasar. Hay veces que la persona no comprende la visita del dolor, inclusive la desecha. Pues ahora con el espiritismo, y especialmente ahora en los últimos tiempos con Juana de Ángelis, nos ayuda a comprender la función del dolor, que es terapéutico. Comprendiendo esto, entonces no es cuestión de resignarse, porque es que en el espiritismo esa palabra ya no existe. No es resignarse, sino comprender la función de aquello que me está pasando. Si yo tengo una escasez económica, analicemos que de pronto sea por malos manejos de mis negocios, porque me falta pericia, porque me falta pues o información o adiestrarme en eso. Pero si hay cosas que se me salen de las manos que no puedo solucionar yo, entonces es donde viene o recurro a la fe en Dios, porque tengo una prueba muy dura que me causa dolor,
que no puedo solucionar, yo se la encomiendo a Dios porque yo soy su hijo y Él me ama mucho. Seguramente que cuando yo le pido con fervor y con todo el corazón, vienen los recursos y me voy a sentir tranquilo, me voy a sentir sosegado. No para que me quite la prueba, porque es que la oración no está para pedirle a Dios que me quite la prueba, sino que me dé la fortaleza y la comprensión para pasarla como un recurso que me va a servir a mí para la evolución. O sea que más que todo es que nos dé la paz y la tranquilidad para seguir adelante con cualquier cosa que tengamos que vivir, ¿no? Yo creo que es lo que más nosotros debemos pedir a Dios y a la espiritualidad, seguida espiritual, es fortaleza para uno resistir las pruebas, porque mire, todo el mundo tiene pruebas, todo el mundo tiene problemas, todo el mundo sufre dolor. Eso es una herramienta de la tierra como escuela para el ser humano, el alumno que está en ella. Pero aquí lo que entonces, cuando nosotros nos desesperamos, cuando nosotros estamos en esa tristeza, es porque nos falta fe, nos falta seguridad en que Dios siempre está ahí para atendernos, para ayudarnos, ¿no? Él siempre ha estado siempre ahí. Lo que nosotros a veces nos bloqueamos o nos aislamos de esa fuente que nos fortalece. Ahora, la oración es un recurso y que el espiritismo, los espíritus la avalan, la recomiendan, porque sería como que aquella comunicación íntima de la criatura con el creador, para desde luego fortalecernos, porque esa fuente nos provee de todos los recursos de fortaleza, pero el ser humano a veces se olvida que es de origen divino y nosotros necesitamos alimentarnos de esa fuente. Y bueno, ya sabiendo que el espiritismo nos dice que cuando dormimos ¿cierto? Ahí, nos salimos del cuerpo en ese sentido, podríamos también pedirles a los espíritus protectores que nos ayuden mediante el cuerpo descansa y nosotros vamos a otro lugar. Mira que igualmente eso es otra terapia importante. Lástima que la mayoría del ser humano la desperdicia, pero una terapia muy hermosa es en la emancipación del alma, es decir, cuando nosotros dejamos el cuerpo, porque nosotros somos espíritus, somos energía y el cuerpo es un instrumento, lo dejamos ahí descansando, recuperando las energías. Pero ¿cómo le parece que cuando el ser humano ignora todos estos mecanismos, entonces las leyes entran a funcionar? Primero que todo, la ley de afinidad, de sintonía. Entonces la persona deja su cuerpito y el espíritu nunca duerme, nunca descansa, nunca queda apagado. Se sintoniza con aquel ambiente que anhela o en que vive. Como la mayoría vive una vida muy materializada, nos damos cuenta por los psicólogos y terapeutas que la mayoría de las personas que tienen un trabajo y que están casi esclavizadas de ese trabajo, dejan el cuerpo disque descansando, pero no descansan mucho, y ellos siguen trabajando. Al otro día amanecen cansados porque nunca descansaron. Otros, en el peor de los casos, que no tienen una preparación espiritual, no tienen digamos, la costumbre de orar antes de entrar al sueño, de pronto todavía no tienen disciplina en la parte sexual, por ejemplo. Por sintonía se van a aquellas partes que les apetece. Entonces llegan a burdeles, llegan a esos sitios terribles donde van a descargar su energía que les va a servir, les va a necesitar para el otro día. Es decir, hay un fenómeno constante en ese periodo del sueño fisiológico. Los espíritus y los guías espirituales recomiendan que nosotros nos preparemos para ese momento, para que tengamos una buena experiencia en el mundo espiritual. Y la experiencia más maravillosa que nos puede suceder es que el guía espiritual, y hacemos conexiones precisamente con la oración de agradecimiento a Dios, nos lleve a seguir aprendiendo, a seguir estudiando, o en el mayor de los casos, que es el anhelo, en el caso mío, de que me lleven a servir. Hay mucho trabajo en el mundo espiritual, mucho trabajo, y que me lleven a lo que sea, pero que yo sea útil, y así eso me sirve también para mi crecimiento espiritual. Y para todos, les agradezco que estén aquí con nosotros, sigan apoyándonos. Si no se han suscrito a nuestro canal, por favor háganlo. Y si les gustó este programa, compártanlo.